Hola gente, bienvenidos a Leyendo Poco. En esta oportunidad voy a resumir 1984 de George Orwell. Esta es la historia de Winston Smith, un muchacho de 39 años que vive en Londres. Pero no cualquier Londres, este Londres se ubica en el año 1984. Pero no cualquier 1984, este Londres de 1984 es parte de Oceanía, una de las 3 potencias mundiales que dominan el planeta. En esta realidad distópica, las personas son constantemente vigiladas y nada ocurre sin que el partido gobernante se entere. Este partido tiene 3 consignas bases: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. La historia comienza con Winston dirigiéndose a su departamento. En el camino, nuestro protagonista ve un cartel en el cual aparece la cara de un tipo con bigote y la leyenda "El gran hermano te vigila". Winston, al igual que el resto de la población, vive en un departamento con una telepantalla que emite y recibe imagen y audio, es decir, que está siendo totalmente monitoreado todo el tiempo. Los encargados de vigilar todo era la fuerza conocida como la Policía del Pensamiento. Ellos testeaban las actividades y los pensamientos de los habitantes y ante cualquier actividad sospechosa detenían a los subversivos. Winston tiene en su poder un diario, el cual consiguió ilegalmente, en el cual decide escribir sus pensamientos, ya que estos lo abruman. Esto sería una acción totalmente natural, pero en la realidad de nuestro protagonista es una acción que se castiga con la muerte, o por lo menos con muchos años de trabajo forzado. Nuestro personaje se está jugando la cabeza. A pesar del peligro que conlleva escribir en el diario, Winston se anima. Después de escribir algunas cosas sin importancia para romper el hielo, se dispone a escribir lo que realmente quería. Nuestro censurado protagonista relata el suceso que le ocurrió en su trabajo. Estando él en el Ministerio de la Verdad, lugar donde trabajaba, llegó la hora de los 2 minutos de odio. Cuando se disponían a prepararse para el evento, nuestro personaje se fija en una mujer morena desconocida y un hombre corpulento llamado Brian. Los 2 minutos de odio era un momento en el cual eran obligados a ver una pantalla con situaciones que le producían a todos mucha ira y se asociaba con la figura de Goldstein, uno de los líderes del partido, que había sido casi tan importante como el Gran Hermano, pero que había traicionado al partido. Esa mañana, Winston sintió una conexión con O'Brien. Después de escribir esta escena, Winston escribió repetidamente la frase "abajo el Gran Hermano", lo que le hizo sentir miedo, pero también alivio. De pronto, Winston escucha que alguien golpea la puerta. Era una vecina, la cual le pide ayuda para destapar las cañerías de la cocina. En la escena conocemos a los 2 hijos de la señora, que son insoportables y fanáticos del partido. Cuando Winston vuelve a su casa, reflexiona sobre lo peligroso que son los niños y recuerda casos donde los hijos denuncian a los padres por cosas que escucharon en sus casas. Finalmente, nuestro querido protagonista se duerme y sueña, entre otras cosas, con la morocha. Al otro día, Winston se levanta y se va al laburo. El muchacho trabaja en el Ministerio de la Verdad. Allí se encarga de eliminar documentos sobre hechos del pasado y modificarlos de acuerdo a lo que quiera el partido, o sea, cambiar el pasado, o sea, falsificar la historia. Durante el descanso, Winston se sienta a comer con Simmel, un compañero que trabaja en la creación del diccionario de la neolengua. Esto era una nueva lengua que venía a reemplazar a la actual para hacerla más eficiente y menos personal. El objetivo era que los usuarios del lenguaje no tuvieran libertad de pensamiento. Se buscaba una lengua con un vocabulario muy acotado que no diera lugar a la creatividad. En general, las palabras se acortaban y se juntaban varias palabras. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, lugar donde trabajaba Winston, pasaba a llamarse Miniver. De esta manera no había necesidad de ser creativo en el lenguaje. De vuelta en su departamento, nuestro querido Winston agarra el diario y relata el vínculo con su ex esposa, de la cual se había separado porque no podían tener hijos. Winston reflexiona sobre la falta de amor que había en las parejas porque la pasión no estaba permitida por el partido. Los matrimonios tenían el único objetivo de procrear. Durante los pensamientos de nuestro protagonista, él se convence que el proletariado, quienes vivían fuera de las ciudades y que eran el mayor porcentaje de la población, podían tomar el gobierno y derrocar al partido, pero no tenían la suficiente organización ni inteligencia y además estaban totalmente oprimidos por la Policía del Pensamiento. Después, Winston va hasta el barrio de los Proles y llega a la tienda de antigüedades, en la cual había comprado su diario. Después de charlar con el dueño sobre el pasado, este le vende un adorno. De camino a su departamento, se cruza la morocha y esta lo mira. Winston se horroriza al pensar que la morocha lo podía estar vigilando y podía delatarlo a la Policía del Pensamiento. Desesperado por la situación, piensa que si la mataba se podía solucionar todo el problema. Pasó un breve tiempo y Winston se cruzó en el laburo a la morocha. Esta chica se tropieza con él y los dos caen al suelo. Cuando se levanta, Winston nota que la chica le dio en secreto un pedazo de papel que decía "te quiero". Con cierta dificultad, los muchachos lograron reunirse secretamente en una plaza y allí la joven le indicó cómo llegar a un lugar alejado que ella conocía. Winston siguió las indicaciones dadas por la chica y llegó a un bosque en el cual se encontraron y le dieron rienda suelta a sus deseos. Allí nos enteramos que la muchacha se llamaba Julia y tenía 26 años,
y al igual que Winston, odiaba el partido y la forma en la que vivía. Los encuentros secretos se siguieron dando con cierta dificultad hasta que Winston alquiló una pequeña habitación que estaba arriba de la tienda de antigüedades y allí podían verse de manera más segura. Los días transcurrían con relativa normalidad, hasta que O'Brien invita a Winston a ir a su casa para buscar una edición del diccionario de la neolengua. Winston, que sospechaba que O'Brien era un rebelde que pertenecía a la hermandad, aceptó la invitación y decidió ir con Julia. Resulta que la hermandad era una organización rebelde que pretendía derrocar el partido para liberar a las personas. El fundador del partido era Goldstein, la persona que aparecía en los videos durante los 2 minutos de odio, y a la que todos los presentes eran obligados a insultar. Durante la reunión, O'Brien efectivamente le dice que pertenecía a la hermandad y ellos piden unírseles. Después de asegurarse que la pareja haría las cosas más bajas y denigrantes con tal de no traicionar a la hermandad, O'Brien les da un libro escrito por Goldstein, el cual explicaba las bases de la revolución. Tiempo después, encontramos a la parejita en su habitación alquilada leyendo el libro que les había dado O'Brien. Durante la lectura, Winston reflexiona y llega a la conclusión que los proles están vivos y ellos son los muertos. Winston dice en voz alta: "Nosotros somos los muertos". Julia, al escuchar estas palabras, repite la frase: "Nosotros somos los muertos", y en ese momento se escucha una voz que dice: "Ustedes son los muertos". Resulta que en la habitación había una telepantalla. Todos los encuentros que la pareja tuvo en ese lugar habían sido monitoreados por la policía del pensamiento. En ese momento, nuestros muchachos se horrorizaron, y ahí se dan cuenta que el vendedor de la tienda, el tipo que les alquilaba la pieza, era en realidad un miembro de la policía del pensamiento. Ellos son detenidos violentamente y separados el uno del otro. Winston aparece todo golpeado en una celda luminosa y blanca, la cual es compartida con otros presos. Entre los presos habían algunos conocidos de Winston que habían sido detenidos por tener pensamientos contrarios a los del partido. En eso aparece O'Brien y golpea a nuestro protagonista. Resulta que O'Brien nunca había sido un rebelde, sino que les había tendido una trampa. Los guardias se llevan a Winston desmayado y lo trasladan a otra habitación. Winston es sometido a diferentes torturas durante un periodo presumiblemente largo. Y digo presumiblemente porque Winston no era capaz de distinguir la noche del día. Empezaron con periodos de tortura eléctrica para tratar de borrar sus recuerdos. O'Brien le explica que la realidad era lo que el partido quisiese que fuera real. Las torturas continuaron al punto en el que Winston había perdido 25 kilos, perdió el cabello, los dientes, estaba totalmente demacrado. O'Brien le explicó que para reinsertarlo en la sociedad debía cumplir con un programa de 3 pasos. El primero era el aprendizaje, el segundo era la comprensión y el tercero la aceptación. Después de estar recuperado, O'Brien le dijo que lo mataría. Después de esto, dijo que el partido tenía como objetivo el poder solo por el poder. No le interesaba a los individuos, sino que querían lograr la permanencia en el poder. Y la humanidad debía ser vaciada para que no se sublevara ante los gobernantes. A Winston lo llevaron a una habitación en la que se pudo recuperar y subir de peso. Allí logró una gran mejoría física, aunque sabía que las torturas no pararían. Durante un sueño, él recuerda a Julia y grita su nombre. En ese momento aparece O'Brien con algunos soldados y los llevan a la famosa habitación 101. En esa habitación ocurrían las peores cosas. O'Brien trae una jaula y la acerca al rostro de Winston. Nuestro protagonista está totalmente atado a la silla y se da cuenta que la jaula está llena de ratas. La jaula tenía un sistema que se acopla con un casco que tenía puesto Winston, es decir que cuando O'Brien libera a las ratas, estas le van a comer la cara. Horrorizado, nuestro protagonista suplica por su vida y le pide a O'Brien que le dé ese castigo a Julia. Esto hace que nuestro protagonista finalice con el proceso de reinserción. Después de todas estas torturas, nuestro pobre Winston logró salir del Ministerio del Amor, pero ya no era el mismo. Se pasaba los días en el bar tomando ginebra aislado del resto de las personas, porque nadie quería acercarse a él después de lo que pasó. Winston recuerda la vez que cruzó a Julia después de las torturas y los dos conversaron, pero ya no eran los mismos, ni siquiera podían reconocerse, por lo que decidieron no verse más. En cierta ocasión, Winston está tomando ginebra en el bar, mirando las noticias sobre la guerra y escucha que Oceanía salió victoriosa de la batalla. Winston se emociona y se siente orgulloso del partido. Resulta que nuestro protagonista finalmente amaba al Gran Hermano. Después de esta escena, Winston se imagina caminando por un pasillo, en el cual es asesinado de un balazo. Cualquier señal de rebeldía y pensamiento crítico de Winston había muerto. Y con esta desoladora escena termina la obra. Esto fue 1984. Muchas gracias por ver el video, nos encontramos en el próximo resumen. Hasta luego.